se conecta, o bien si es que exige que le haga la clase completa. Y, valga la redundancia, en su defecto, si es que no desean que haga la clase completa, destinaré, por lo tanto, la cápsula de hoy día como para seguir haciendo una integración de lo que es de nuestra asignatura, de tal forma de que cuando volvamos a las actividades académicas habituales, ya exista, por lo tanto, un camino trazado que forma parte, digamos, como de la formación de ustedes como psicólogos y como psicólogas. Por lo tanto, voy a dar un par de minutos. Como les decía, a las 8:20 voy a empezar a ver la cápsula del día de hoy, ¿sí? Así que eso, voy a dar hasta las 8:20. Hola, buenos días. Bueno, vuelvo a retomar lo que ya había comentado. Respecto de que, al parecer, lo que voy a tener que realizar hoy día
tiene que ver con una cápsula que pueda dar cuenta de una u otra forma de alguna integración ya respecto de lo que hemos estado ya viendo, y que nos sirva, por supuesto, como para seguir mirando hacia adelante lo que nos quedaría como materia por ver, que básicamente va a estar enfocado en temas de adolescencia. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que les tengo como preparado para hoy día? Y tiene que ver con lo siguiente, propio de nuestra asignatura, que es ciclo, digamos, vital, y en particularmente de lo que es infancia y adolescencia, ¿ya? Que como lo partimos mencionando en las primeras clases, el ciclo vital de cada uno de nosotros comenzó durante el embarazo, y algunos autores incluso hacen notar de que antes de la concepción, la percepción que tengan nuestros papás y nuestras mamás sobre el embarazo, las actitudes que tengan hacia ese periodo, y la forma en la cual nuestros padres se condujeron mientras nosotros estábamos en la guatita de nuestras mamás, sin duda que también pueden influir en nuestro desarrollo, ¿sí? Desarrollo temprano al menos. Eh, la infancia, claro, como periodo que se va desarrollando hasta casi los 11 años, ya, pero estoy hablando de lo biológico, en términos de que ya sea en las mujeres se producen estos cambios que tienen que ver con la primera menstruación, y en el caso de los varones, cuando se activan, en este caso, eh, el funcionamiento testicular, y ya empieza a marcarse, por lo tanto, biológicamente el inicio de una etapa asociada a la preadolescencia, adolescencia, y juventud posteriormente, ya cuando... yo me atrevería a decir yo que el tema de ser joven va desde los... Antes me atrevería a decir yo entre los 15 y 16 años hasta los 21, ¿sí? Que después ya comienza lo que es adultez mayor. Pero eso en términos biológicos, ya, porque de una u otra forma, cuando se produce ya ¿cómo decirlo? Nuestra socialización, ¿sí? Desde que nacemos, no necesariamente nosotros vamos desarrollándonos, digamos, como solamente a nivel biológico, sino que como vamos a ir mirando en la unidad de adolescencia, hay muchos chiquillos de 12 años que, estando ya dentro de la adolescencia, incluso algunos de 13 años, ya, eh, tienden por lo general a tener más conducta infantilizada, y otros, por su parte, tienen conducta más de jóvenes, en este caso mayores, ¿ya? Eh, Sin duda, por lo tanto, en esta lógica, por ejemplo, a ver, hay chiquillos que con 13 años, incluso con 14 años, todavía tienen, por ejemplo, los autitos en sus piezas, ¿ya? Y algunas chiquillas todavía tienen y se preocupan de abrigar a la Barbie, ¿ya? O alguna de sus muñecas con las cuales jugaban cuando niñas y que pueden seguir jugando, digamos, ¿ya? Pero hay otros chiquillos y otras chiquillas, en cambio, que muestran comportamientos que tienen que ver más digamos, con edades mayores, ¿sí? Chiquillos de 13 años que perrean bien, ¿sí? Como uno diría en términos del reggaetón, y en esa lógica algunos ya están empezando a tener relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, claro, uno ve que biológicamente pueden tener 13, 14 años igual, pero su desarrollo social ha tenido variaciones, ¿ya? En esa lógica, los procesos que vamos a ir mirando más adelante tienen que ver, por lo tanto, con lo que es adolescencia y juventud, ¿ya? Eh,
ese camino nos queda como para ir recorriéndolo. Y lo que les comentaba hoy día, de lo que tengo como preparado para hoy, tiene que ver con que hoy día, y lo voy a compartir en el aula virtual, lo voy a dejar allí. Tengo que participar de un seminario que la carrera de enfermería estructuró y armó, construyó, lo cual por supuesto me invitaron. Ya digo por supuesto porque, porque estoy pasando como publicidad del evento. Ya, no, y esto tiene que ver con que le gustaría que en el módulo que yo tenga que hacer haga algunas recomendaciones, tanto para los padres como también para algunos adolescentes, en este sentido como más estudiantes universitarios, eh, y particularmente cómo se tiene que trabajar con los niños en todo este contexto de pandemia. ¿Ya? En general, chiquillos, en general, chiquillas, yo agradezco siempre este tipo de invitaciones, ya, particularmente porque en general hay un concepto que el que yo voy a seguir usando, me refiero que ya se los comenté en las primeras clases y lo vamos a seguir retomando, que es el concepto de adultocentrismo, que en lo personal me interesaría que sería uno de los principales conceptos con los cuales ustedes puedan terminar el curso de ciclo vital y adolescencia. ¿Ya? Esto tiene que ver, esto tiene que ver con que el mundo en general gira en torno a los adultos, ¿ya? Lo cual, no, por supuesto, no voy a decir que está bien o mal, ¿ya? En general, el mundo tiene un proceso productivo en el que son los adultos, por lo tanto, quienes son los que tienen que trabajar para obtener dinero, obtener plata para cubrir bienes y servicios que en nuestro mundo son esenciales, vale decir, desde la alimentación, desde tener agua y luz, desde tener una vivienda, desde tener internet, qué sé yo, entre varias otras cosas más. Entonces, sin duda que el rol de los adultos en el mundo es crucial y por lo tanto es uno de los que uno finalmente termina en el infanto juvenil abordando tarde o temprano, ya por lo menos en la parte clínica. Y en esa lógica, cuando hablo del adultocentrismo, tiene que ver con que en este concepto donde todo gira en torno a los adultos, es esperable que se dé un fenómeno de que va muy de la mano con el adultocentrismo y que tiene que ver con la invisibilización de las características de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Y esto qué quiere decir? Con que, por ejemplo, en el caso de los niños, en el caso de las niñas, el que se pierda un juguete puede ser considerado una tragedia de proporciones bíblicas. Vale decir que a un niño de 2 años se le pierda el chupete, puede ser un pequeño problema para las familias porque va a haber que buscarlo. Si es que, por ejemplo, un niño pierde de 5 años el autito con el que va para todos lados y se le pierde, lo más probable es que lo va a lamentar mucho. ¿Ya? Sin duda que son objetos, como dirían algunos autores psicoanalíticos, más bien como de objetos transicionales, que son objetos que van ayudando a transitar y a individualizar a los niños en términos de hacerlos más independientes y más autónomos. Lo mismo en el caso de las niñas, ¿ya? En esa lógica, eh, para algunos adultos, el que a los niños se le pierda el juguete es como que pudiera darle lo mismo, porque se le puede comprar otro, ¿ya? Sin embargo, claro, ahí se va viendo que en el fondo para aquellos que se vienen incorporando, estoy hablando de lo que es adultocentrismo, esta cosa que tiene que ver con que el mundo gira en torno a los adultos y donde es esperable que a veces algunos adultos invisibilicen las características de sus hijos, ¿ya? Y a veces no las vean como con mucha claridad. Sin duda que pueden aprender a hacerlo,
pero en general puede que les cueste un poco. Entonces, cuando estoy dando estos ejemplos, hablo de lo que sería cuando a los niños se les pierden los juguetes, ¿ya? Por si acaso, para quienes que se vienen conectando. Y en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, el grupo de pares, el grupo de amigos resulta muy interesante y muy relevante de explorarlo. Y esto tiene que ver con que en este periodo, en adolescencia y en juventud, lo que opinen los demás de mí, en la mayoría de los casos sí me va a importar. Y por lo tanto, mediante algunos procesos internos, los adolescentes pueden empezar a identificarse con esos comentarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien hizo un cumpleaños, voy a inventar que un compañero de apellido Miranda está de cumpleaños y invitó a varios compañeros, menos, por ejemplo, voy a inventar a Ramírez, ¿ya? Eh, es probable en adolescencia que a Ramírez no le dé lo mismo. Ya me refiero a que a Ramírez le puede dar latita, lo puede encontrar fome, se puede entristecer, ¿ya? O bien en su defecto puede reaccionar con soberbia, menospreciando la actividad y diciendo que en el fondo es una cuestión aburrida, que no vale la pena perder el tiempo, ¿ya? En esa lógica, si ustedes recuerdan cuando eran niños, perdón, adolescentes, puede que en algún momento el que lo hayan excluido a ustedes de alguna actividad, los tiene que haber probablemente, no sé si impactado, pero algo pasó, digamos, ¿ya? Y en esa lógica, por lo tanto, cuando uno explora en los adolescentes el grupo de pares, el grupo de amigos, uno empieza a encontrar hartas respuestas, ¿sí? Y hartas respuestas porque toda la literatura ha ido mostrando de que en adolescencia nosotros, y esto es lo interesante que también uno podría encontrar acá, porque se habla de adolescencia como un periodo en el que se adolecen o faltan o que uno tiene carentes algunas habilidades que por supuesto se espera que uno pueda desarrollar. Habilidades interpersonales, habilidades para manejar los estados emocionales y habilidades para usar la racionalidad, ¿ya? Esto no lo invento yo, sino que es parte de las propuestas que ha realizado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud desde la iniciativa del programa de habilidades para la vida, que es algo que vamos a ver una vez regresado del paro, ¿ya? Entonces, en ese periodo se supone que el adolescente y la adolescente carecen de esos aspectos, ¿ya? O se encuentran como más deficitarios y por lo tanto va a tener que empezar a desarrollarlos. Y ese desarrollo, por lo tanto, tiene y va de la mano con la calidad de las relaciones que los adolescentes establezcan con sus compañeros de curso, con sus amigos, por lo general, ¿ya? Hay algunos chiquillos que sin duda pueden ocupar como referente a su mamá o a sus papás, ¿ya? Pero cuando se da eso, en general tienen también dificultades para relacionarse y resolver algunos conflictos con el grupo de pares, con los compañeros en general, ¿ya? Eh, Sin embargo, este concepto de hablar de adolecer, ya voy a llegar al tema del seminario que me invitaron, ¿ya? En esta cosa de adolecer, también los autores han hablado de que más que un periodo de, digamos, como de desarrollo, le han puesto la palabra, la palabra construcción, ¿ya? Debido a que la palabra construcción, en términos de su significado, tiene una riqueza y una dinámica diferente del concepto de desarrollo, ¿ya? En esa lógica, hoy día sin duda se insta a integrar y por lo tanto uno habla de desarrollo, digamos, de los elementos cognitivos, interpersonales, afectivos, eh, otros autores agregan del desarrollo de la personalidad,
pero también se habla de desarrollo y construcción, por lo tanto, de la racionalidad, de la afectividad y su manejo, del manejo de las relaciones interpersonales y, en este caso, del desarrollo y construcción de la personalidad. ¿Ya? Eh, entonces, claro, esta cosa de que un adolescente dice, chuta, no me invitaron a ir a una fiesta o un cumpleaños, es probable que alguno de los adultos a veces invisibilice la vivencia de no ir. Entonces, el adulto puede reaccionar diciendo, bueno, ya vendrán futuros cumpleaños. Otros adultos podrán decir, bueno, ¿sabes qué? Nunca confíes en los compañeros porque a veces siempre tienden a pasar estas cosas y tú te tienes que preocupar de tener amigos, no de compañeros, y tienes que aprender a diferenciar entre compañero y amigo. Qué sé yo, pueden aparecer, por lo tanto, los consejos eh, que en este caso no logran incorporar ya lo que uno en este caso esperaría de algunos papás y de algunas mamás, que tiene que ver con incorporar la vivencia. Porque probablemente estos papás cuando fueron adolescentes también puede que hayan vivido lo mismo. Sin embargo, como les comento, desde el adultocentrismo es muy fácil que se invisibilicen estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, las penas de amor, por decirlo así, las desilusiones amorosas, fácilmente para algunos adultos puede ser como que pueden dar consejos como que la vida continúa, que por lo tanto hay más mujeres o hay más varones, ¿ya? Que van a encontrar muchas veces el amor, qué sé yo, y en realidad la vivencia de pérdida es algo, sobre todo en ámbito amoroso, se está explorando por primera vez, se está vivenciando por primera vez. Sin duda que hay diferentes intensidades, ¿ya? Y por lo tanto allí, en esta cosa, cuando yo le hablaba del enfoque integrativo, tiene que ver con que también uno tiene que observar en esas situaciones cómo andan las dinámicas familiares, cómo ha andado la historia de vida de ese muchacho, cómo anda la relación entre sus propios padres, que son elementos que se deben considerar para tener una visión más completa. ¿Ya? Entonces, en la charla de hoy, yo una de las cosas que voy a comentar tiene que ver con el concepto de adultocentrismo, ya en respecto de lo que es el tema de la pandemia, ya en términos de que hoy día, por ejemplo, los adultos están enfrentando la siguiente dificultad, yo creo, dentro de todas, por supuesto, pero de las que me ha tocado ya sea ver en la consulta, ya o sea, me refiero a la atención clínica, también con lo que he conversado con otros colegas, ya, y también lo que he conversado, perdón, con amigos que ya tienen hijos adolescentes, y es que muchos chiquillos, ya sean niños y otros adolescentes, no se están conectando a las clases. Ya en general es como que asistencia completa no se da. Por otra parte, es como que la mitad del curso y menos se pueden conectar, y no tan solo por el tema del acceso a Internet, que uno asume de que hay familias que por los problemas económicos que están teniendo no tienen Internet, ¿ya? Sino que lo que está pasando es que algunos chiquillos no es que lo estén viviendo como unas vacaciones, ¿ya? Porque uno podría decir, que lo típico de la visión de adultos, creen que están de vacaciones y en realidad ellos tienen que estudiar y se les está pagando o deben ser alguien en la vida, ya lo que sea. Sin embargo, en estos contextos de pandemia, se desorganiza la vida como todo nos ha estado ocurriendo, y en particular también se desorganiza la rutina de los niños y en este caso de los adolescentes. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, donde los chiquillos los venían a buscar, por ejemplo, los furgones escolares, uno comienza a ver allí de que hay una rutina. El muchacho se levantaba, o perdón, lo levantaban ya al niño, qué sé yo, a las 6:30 de la mañana, en otros casos a las 6 de la mañana, dependiendo la hora en la que lo pasa a buscar el furgón, ¿ya? Y lo mismo en algunos adolescentes que si tenían que, en este caso, ir en furgón o bien si tenían que irse solos en micro, pero había una rutina porque en el fondo había que llegar temprano al colegio, ¿ya?
Sin embargo, hoy no es así. Entonces, muchos papás se están encontrando con esto de cómo hacer para que mi hijo asista a las actividades académicas, ¿sí? Y en esa lógica se empieza a decir de que, claro, los chiquillos tienen que cumplir con su deber, cuando en realidad el contexto desorganizante dificulta que cada persona logre poder organizar y estructurar una propia rutina, ¿ya? Entonces, en esa lógica, cuando tengo que hablar de los impactos, en este caso psicoemocionales, que es lo que se denomina psicológicos y emocionales, en este caso lo que se denomina la charla, que les voy a enviar, como les digo, la información al aula. Claro, voy a tener que comentar como todos estos impactos, porque yo estoy hablando de esto que tiene que ver con una actividad académica, ¿ya? Sin embargo, en esta cosa del funcionamiento de los adultos, uno tiene que mirar cómo andan estos adultos, ¿se entiende? Y debe ser así también, porque de una u otra forma, el ambiente directo que tienen en este momento los niños y los adolescentes son las personas con las que viven en la casa. Y por lo tanto, el cómo estos adultos funcionen puede repercutir en el funcionamiento anímico, en el funcionamiento psicológico y en la capacidad de tener, por lo tanto, una rutina organizada. ¿Ya? Sin duda que eso puede pasar. Ya hay adultos que están cansados, hay adultos que tienen miedo de perder el trabajo, otros que ya perdieron el trabajo, otras familias que están muy bien, ya hay familias que a mí me ha tocado conocer que no tienen en este momento ningún problema, nada, nada, ni económico, ni familiar, y al contrario están muy felices de estar juntos, ¿ya? Pero en otros casos no, familias que ya venían arrastrando dificultades ya con sus hijos y hoy día se encuentran con que como hay un ambiente desorganizado, los adolescentes también han tenido dificultades para organizarse. Entonces, bajo esa lógica, uno se va encontrando, por lo tanto, con que este tipo de charlas que tienen que ver con los efectos de la pandemia a nivel psicológico y a nivel emocional, de hecho viene la decana de una universidad de allá de Argentina, o sea, digo, viene, pero es porque se va a conectar, ¿ya? Pero también va a opinar también otro profesor que se llama Claudio Barrales, que es un profesor que les va a tocar en quinto año con una asignatura que se llama Psicología de la Salud, que él es presidente de la Sociedad Chilena de Psicología de las Emergencias y Desastres, ¿ya? Con quien por supuesto también he trabajado en varias oportunidades y tenemos una relación muy buena. Y yo que tengo que ver la parte más bien de los infantos juveniles y el trabajo con los papás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una de las cosas que puede ayudar mucho en este contexto tiene que ver con que es un periodo donde las relaciones familiares están, ¿cómo decirlo? Eh, están teniendo una vivencia muy particular y muy intensa, ¿sí? Compartir con un hijo adolescente que por sí solo estudia y que ayuda a levantar la mesa y que es colaborador, por ejemplo, sacando la basura del baño, de la cocina, en general no genera gran inconveniente, ¿ya? Y por lo tanto las discusiones allí en esa casa lo más probable es que son más bajas. Pero si hay un chiquillo que ya venía con dificultades, por ejemplo, para sacar la basura, para ayudar a levantar la mesa, eh, con que era capaz de estudiar solo y no ponerse las pilas, como se diría habitualmente, a fin de año para subir las notas, claramente las relaciones van a andar algo más tensas y por lo tanto la probabilidad de discusiones son mayores, ¿ya? Sin duda, por lo tanto, que este periodo se puede tomar como obviamente como una oportunidad como de acercamiento, pero también puede ser una oportunidad, por decirlo así, como para que las relaciones terminen muy malas. ¿Ya? Entonces, en el caso de los niños,
¿sí? El estar en una casa para un niño más pequeño, eh, hay que recordar que el mundo de los niños, una de las grandes características que tiene es el interés por el juego, ¿ya? Cuando uno era pequeño, el jugar era quizás uno de los aspectos más importantes de nuestra vida. Jugar con nuestros autitos, con las muñecas, jugar con plasticina, jugar con agua, inventar diálogos, armar partidos de fútbol entre tapas de bebida, jugar al cine, jugar a ser invisible, jugar. Y es una característica medular y como parte del desarrollo y construcción de los seres humanos es un elemento crítico, es relevante y es muy importante que los niños y las niñas jueguen, porque ese es el principal motor de nuestro desarrollo y de nuestra construcción cuando somos pequeños, ¿ya? Cuando somos adolescentes vamos cada vez jugando menos y cuando adulto probablemente la capacidad de juego también puede ir disminuyendo, ¿ya? No estoy hablando con el tema de la Play y digamos, y la Wii, que hay algunos adultos que sin duda juegan, ¿ya? Si lo que ocurre es que en esta cosa de armar rutinas de juego, el niño tiene mucha energía y puede jugar harto rato o bien cambiar de juego constantemente, pero dispone de la energía para hacerlo. En el caso de los adultos, no necesariamente disponen de la energía y a veces del tiempo como para poder jugar con ellos, ¿ya? En esa lógica, claro, nos encontramos por lo tanto con que los escenarios pueden ser muy diversos, cada familia sin duda puede funcionar de manera muy diferente, y lo que tengo que hacer en parte tiene que ver con las recomendaciones de qué es lo que se puede hacer en este periodo, ¿ya? En general, como les comento, y transversalmente, la crianza tiene varios desafíos, ya tiene aspectos muy bonitos, pero también tiene, en este caso, desafíos que tienen que ver con que los padres tienen que aumentar sus competencias parentales y marentales, vale decir, desde el aprender a cocinar papilla cuando son más guaguitas, desde cuando, por ejemplo, tienen que aprender a cambiar pañales, cuando tienen que, por ejemplo, aprender a hacer tareas con sus hijos, cuando tienen que aprender a conversar con los adolescentes y hacerlos que ellos, en este caso como adolescentes, aprendan a manejar sus emociones o aprendan a manejar sus ideas, qué sé yo, y sus conflictos interpersonales, que se pueden dar mucho ahora desde el Insta, ¿ya? O bien desde otra plataforma en la cual puedan estar conversando, ¿ya? El tema de una u otra manera tiene que ver con que la competencia parental va variando dependiendo de la edad, dependiendo digamos, como de las características de cada chiquillo, y por lo tanto, uno de los desafíos, por lo tanto, que tienen que hacer los papás y la mamá en estos contextos, es por un lado ir visibilizando las características que tienen sus hijos, retomando los vínculos que tenían en algún momento ese papá o esa mamá con esos hijos, tener una relación más estrecha cuando eran niños. Y obvio que producto después de la adolescencia y la individuación, se produce un pequeño distanciamiento porque finalmente los chiquillos quieren pasar más tiempo con los amigos o con las amigas o conversando con ellos vía chat o en la Play, digamos, ¿ya? Pero en esa lógica, por lo tanto, todo abordaje que los adultos hagan tiene que ser considerando las características de los chiquillos, pero de lo otro que yo voy a tener que plantear hoy día tiene que ver con que los adultos se pregunten qué tan cansados están, cómo lo han hecho con la rabia o con la pena o con el miedo a contagiarse, que por ejemplo alguno de sus familiares se contagie también, cómo en este caso, por lo tanto, se pueden, en este caso, ellos mismos visibilizar dentro de este contexto, ¿ya? Sin duda que este tipo de seminarios abiertos para la comunidad puede ayudar y puede acercar a que la gente pueda conversar de estas cosas, ¿ya? En general, para cerrar, chiquillos y chiquillas, con los niños, los padres, para pedirles y exigirles cosas, tienen que primero jugar con sus hijos. Después los hijos van a empezar a hacer todas las cosas que piden, pero tienen que primero jugar, tienen que compartir. Y en el caso con los adolescentes, tienen que primero los papás ir mirando cómo anda la relación con sus hijos.
como una relación de cariño. No todo es disciplina, por supuesto. Y finalmente ir viendo cómo ellos están y con quienes también ellos como adultos se están desahogando o conversando como para así poder emocionalmente poder procesar un periodo tan complejo como el estar enfrentando este tipo de catástrofe, porque la palabra crisis suena bonita, pero cuando uno habla de catástrofe, que en realidad es la palabra más adecuada, ya, claro, nos encontramos con que el desafío es mayor. Por lo tanto, y para cerrar, digamos, una de las recomendaciones que voy a hacer tiene que ver con tener contacto con psicólogos, con psicólogas, pedir hora con psiquiatras, si es que la hora, digamos, perdón, la hora de sueño ha estado como variando y la gente no se queda dormida a la hora que se tiene que quedar dormida, o duerme, digamos, como muy, en este caso, como muy interrumpidamente. Y por lo tanto, bajo esa lógica, el autocuidado aparece como otro concepto que es bueno visualizar y comentar. ¿Ya? Pues bien, esa ha sido mi exposición de la cápsula del día de hoy. Como les comento, voy a enviar esta invitación, este email kit, como le llaman, pero que es como la fotito donde uno pincha y uno ingresa ya ¿cómo se llama? A la charla, ¿ya? Y en esa lógica, esto es hoy día en la tarde, hoy miércoles de 2 a 4 de la tarde. Les pediría que si quieren pueden socializarlo para otras personas que a lo mejor si quieran también como participar y escuchar de este tipo de temática. Es gratuito como siempre. Y por supuesto que una actividad bien interesante porque la carrera de psicología está dentro de una facultad de salud y en el ámbito laboral es muy frecuente tener que trabajar con profesionales de las otras áreas, ¿ya? Yo estoy bien acostumbrado a trabajar con gente de enfermería, ya sea por el centro médico en el que trabajaba y ahora como académico estamos haciendo muchas cosas entretenidas y que nos permiten aportar desde varios ángulos. ¿Ya? Las enfermeras son y tipos también, muy capos y saben muchas cosas, tanto de gestión como de la parte clínica, son muy bien operativos. Entonces, en esa lógica, ya la invitación es que puedan participar. Si no pueden, de igual forma les agradezco que ustedes puedan eh, compartir la información y obviamente si es que van a participar, se van a conectar, si quieren preguntar algo, no hay ningún problema, todo lo contrario. ¿Ya? Eh, Luego, para cerrar, a partir de la reunión que hubo ayer, yo vuelvo a reiterar de que ninguno de nosotros está haciendo ningún tipo de evaluación. Obviamente las notas que nos queden van a tener algún grado de flexibilidad, por lo menos la prueba de cátedra lo va a tener, toda vez de que me interesa que ustedes puedan adquirir algunas habilidades que son muy relevantes. Y como les decía, una de las más relevantes, creo yo, tiene que ver con el uso del concepto del adultocentrismo, que curiosamente es muy bien captado y genera mucho interés en los adultos cuando uno les comenta esto, y de que esto puede hacer de que uno invisibilice, por lo tanto, las características de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y en particular la de sus hijos. A veces uno cuando comenta esto, los papás o la mamá empiezan a ver que, claro, su hija o su hijo de 8 años ahora tiene 15, y claro, cuando era chico le daba miedo la oscuridad, pero ahora cuando está triste, prende la luz, po, o sea, apaga la luz, po, y le gusta estar a oscura. Y por lo tanto, los papás cuando empiezan a visibilizar todos estos aspectos, sin duda que tienen un mejor impacto cuando tienen que conversar con sus hijos. Esa ha sido, por lo tanto, la cápsula de hoy día. Cualquier cosa estamos en contacto. Mi correo está habilitado para que puedan como comentar, digamos, como, o hacer en este caso algún tipo de sugerencia o pregunta.
Ya chicos, así que un abrazo, espero que estén muy bien, que tengan un muy buen día y cualquier cosa estamos en contacto. Adiós, que estén muy bien.